Según Eric Fromm, la educación consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo mejor de él. El documental de Panzazo narra sobre la situación educativa en México y lo que estamos haciendo al respecto. En este documental se presentaron algunos datos interesantes sobre la educación en México. Por ejemplo, cada año los estudiantes en México asisten en promedio 562 horas a clases, lo cual resulta muy poco cuando lo comparamos con las 710 horas a las que asisten en Estados Unidos o a las 1195 horas que asisten en Corea. Según la prueba PISA, que es una prueba para medir la capacidad de los estudiantes para resolver problemas, realizada en el 2009, el 37% de los alumnos a nivel nacional se encuentra en los niveles más bajos, niveles en los que no es recomendable ni siquiera seguir estudiando. De cada 100 niños que comienzan la primaria, solo 64 la terminan, apenas 42 se gradúan de secundaria y únicamente 10 egresarán de la licenciatura, de los cuales solo 2 concluirán el posgrado. Esto es preocupante, ya que más de la mitad de los mexicanos no termina la secundaria, dejándolos. Estamos con el director de carrera de la carrera IMI, Ingeniero en Producción de Música del Tecnológico de Monterrey, y nos va a responder unas preguntas relacionadas a la educación en México. Y la primera es, ¿qué opinas de la educación en México? Así directo. Pues opino que falta mucha inversión, o sea, hay mucha gente que le falta tener acceso todavía, ¿no?, a la educación básica, digamos. Y pues sí, o sea, una solución para poder llegar a mejorar muchas cosas sería eso, básicamente. Vale. Invertir, canalizar el dinero bien. Ok. ¿Por qué crees que el nivel de educación en México está en los últimos lugares de las pruebas? Pues eso, digo, yo creo que puede ser básicamente por eso que falta mucho dinero o sea, inversión en lo que es la educación, y digo, pero también pues es como un ciclo, ¿no? Al final, la pobreza y la falta de dinero de familias que necesitan poner a los niños a trabajar, y todo lo de la inseguridad y mafias, etcétera, pues no ayuda, digamos. Entonces, pues es resultado de todo esto. Muy bien. ¿Y de qué manera asociamos los problemas sociales con el nivel de educación en México? ¿Qué tanta relación hay con...? Problemas sociales, pues hablando así de inseguridad y todo esto. Sí, o el nivel cultural a lo mejor también. Yeah. Pues es por lo mismo también, ¿no? O sea, pues por la falta o la necesidad de tener que usar el tiempo en vez de estudiar en trabajar, pues eso afecta muchísimo hasta simplemente la conciencia de cómo debes de vivir y relacionarte con el otro, ¿no? Con el prójimo. Entonces, pues sí, es parte yo creo. Es un ciclo, es lo mismo que te decía, pues sí, de modo. Okay. ¿Y alguna solución que puedas proponer o que tengas? Pues fomentar tal vez pues más cultura en el sentido, bueno, por parte del gobierno, lo que se puede hacer pues es invertir más en esto, ¿no? Centros culturales, que esté más al acceso la cultura para la gente, ¿no? Parte de la educación. Buenas tardes, estamos con el director de la carrera en Negocios Internacionales, Adrián. Adrián, la primera pregunta, ¿qué opinas sobre la educación en México en general? En general yo creo que obviamente es muy variante, porque ahorita estamos privilegiados aquí en el tecnológico de tener como que el 1% de la educación en el país, pero creo que tiene muchas deficiencias, creo que hace falta muchos cambios, y bueno, pues está en nuestras manos hacer un cambio. Bueno, la segunda, ¿por qué crees que el nivel de educación en México está en los últimos lugares de los rankings mundiales? Bueno, mi opinión muy personal es que a lo mejor todavía está muy sesgada a pleitos políticos y a estrategias que a lo mejor no son las óptimas para la educación. O sea, no se está pensando tanto en el alumno o en el niño o en el estudiante en todo caso. Más bien se están preparando por intereses de profesores o intereses económicos políticos. Entonces creo yo que a lo mejor eso tiene que ver. Yo no sé, esa es mi teoría. Ok. La tercera, ¿asocia los problemas sociales
con el nivel de educación en México? Yo creo que no es casualidad que ahorita estamos viviendo una situación difícil en México y por lo mismo ahorita la educación pues sale más baja que en los niveles anteriores. Creo que mucha de la educación se da en la escuela, pero también se da en la casa, entonces cuando ellos empiezan a percibir, digo, medios de información o comunicación en su familia o cómo los tratan sus colegas o incluso en el trayecto de su casa a la escuela o de la escuela a la casa, pues siempre se ve reflejada. Entonces el niño que a lo mejor no le ve futuro o que ve que algo que no le está gustando en su casa como que dice, ¿para qué estudio? O sea, a lo mejor. Entonces creo yo que también tiene mucho que ver con los valores inculcados y esos valores pues vienen en la casa. Entonces es una combinación entre responsabilidad de las escuelas pero también de las familias, creo yo. Bueno, la última, ¿alguna solución que propongas? Pues bueno, empezando por ahí yo recomendaría obviamente mejorar la estructura de cómo se dan las clases a nivel primaria, secundaria, particularmente en las escuelas públicas, o sea, que se preocupen menos por la parte política y más por la parte de contenidos, que de verdad veamos lo que está bien en el futuro, o sea, idiomas, perfeccionarlo. Una de las quejas más grandes es redacción, ortografía, expresión verbal, porque ahorita vivimos en una era de tecnología que ya los chavos no están acostumbrados. Entonces creo yo que por ahí iría una parte en la educación. Y número dos, pues hacer mucho énfasis a nivel política o a nivel macro en la importancia de la familia en el rol de la educación, o sea, que también se vea en el día a día y no nada más en la escuela, o sea, que la responsabilidad no es nada más de los profesores, sino también de todo lo que el alumno vive día a día, ¿no? Entonces creo yo que hacer una estrategia en ese sentido sería una buena solución. Bueno, eso sería todo. Muchísimas Con gracias. gusto. Muchas gracias. Del documental de Panzazo aprendimos que el sistema educativo del país es muy, muy corrupto. Tan corrupto que a pesar de ser el sector del país con mayor presupuesto destinado pues a la educación y al sistema educativo, pues las autoridades hacen mal uso de este recurso. Hacen uso del presupuesto educativo para sus propios fines o los fines de sus allegados. Y creemos que es necesaria una reforma educativa que renueve el sistema desde las bases. Y también por medio de las entrevistas encontramos que se opina igual, de que el dinero, a lo mejor no falta dinero, recursos, sino está mal destinado y mal empleado. Los maestros que entrevistamos nos decían que también era muy importante el vínculo de la familia para pues que los niños nos complementaran lo que aprendieran en la escuela con valores de casa y pues lecciones que igual no se pueden ver en la escuela, no las puede dar un maestro sino los papás, que eso también era muy importante.